Buen día, estudiantes. Semana 16, nueva competencia, nuevos contenidos. Para esta oportunidad vamos a hablar un poco del campo temático acerca de los múltiplos y divisores. A ver, en primer lugar, recordemos qué es un múltiplo. A ver, se llama múltiplo de un número al producto de dicho número por cualquier número natural. De esta manera, si nosotros recurrimos a nuestra tabla de multiplicar, ¿no? Siempre vamos a encontrar que la multiplicación por 0 me va a resultar 0. Entonces, ¿de dónde yo puedo concluir que el 0 es múltiplo de cualquier número? Muy bien, entonces, si un número es múltiplo de otro, entonces la división es exacta. A ver, un momentito que voy a utilizar mi puntero láser, porque tal vez el cursor no se pueda observar bien. Como vemos aquí, y estamos empleando la tabla de 4 para ilustrarnos mejor acerca de quiénes son los múltiplos. Miren, si ustedes observan esta columna derecha, encontramos los múltiplos de 4, ¿no? Entonces, tenemos acá 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Lo podemos denotar de la siguiente manera, ¿no? M de 4 es igual a, o también el 4 con un circulito o una circunferencia pequeña. No es circulito porque no está sombreado. Es una circunferencia pequeñita sobre él, ¿no? O puede ser así también. Y abrimos de entre llaves, vamos a denotar cada uno de los múltiplos. Recordemos que los números se separan con puntos y comas y las letras solamente con comas. A ver, ¿qué más podemos saber de los múltiplos? Cada número es múltiplo de sí mismo. De esta manera, 6 es múltiplo de 6, 5 es múltiplo de 5. Y el 0 es múltiplo de cualquier número, de todo número. A ver, continuemos. Dice, los múltiplos de un número son ilimitados. Eso sí, porque tú puedes multiplicar, por ejemplo, utilizando la tabla del 4 que tenemos acá, 4 por 0, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, así podemos llegar a 4 por 1.584.000 y va a seguir saliendo o resultando múltiplos, entonces son ilimitados. La suma de los múltiplos de un número es múltiplo de ese mismo número. Ojo, acá dice la suma, recordemos esto, ¿eh? La suma de los múltiplos de un número también es múltiplo de ese mismo número. Acá les dejo algunos ejemplos para que ustedes los puedan ir analizando, ¿ya? Dado que mi PPT tiene como 14 diapositivas, creo que no quiero que mi video salga como de 1 hora. Otro punto importante es que el producto de los múltiplos de un número también es múltiplo de ese. Por ejemplo acá, ¿no? Haciendo alusión al punto anterior, dice, la suma de dos múltiplos de un número también es múltiplo de ese. Por ejemplo, 20, ¿no? Es múltiplo de 5 y el 35 también es múltiplo de 5. Si lo sumo, 20 más 35, ¿no? Me resulta 55. Por lo tanto, ese 55 también es múltiplo de 5. Y con el nuevo punto, donde dice el producto de ambos múltiplos también es múltiplo, ¿no? De ese mismo número. Por ejemplo, si tengo 12 y 18, el 12 es múltiplo de 3. El 18 es múltiplo de 3. Si yo multiplico 12 por 18, me resulta 216. Este 216 también es múltiplo de 3. A ver, otro punto importante. Si mi contenido o mi tema es múltiplos y divisores, obviamente tengo que hablar acerca de los divisores. Aquí tenemos una tablita también de, por ejemplo, los divisores de 20, ¿no? A ver, ¿por qué números son divisibles 20? 20 es divisible entre 1, entre 2, entre 4, entre 5, entre 10 y entre 20. Y a estos resultados, mejor dicho, a los cocientes, porque el resultado de una división se llama cociente, ¿no? Se le va a llamar divisor. ¿Divisor de quién? De este 20. De esta manera, aquí podemos denotarlo así, D de 20, ¿no? Abrimos llaves, vamos a detallar cada uno de los divisores, ¿no? Y separamos entre puntos y comas, cerramos llave. Ahora, así como los múltiplos, el 0 es múltiplo de cualquier número, en cuanto a divisores, el 1 es divisor de todo número,
¿Ya? ¿Por qué? Si yo divido, por ejemplo, 20 entre 1, me va a resultar 20, o sea, el mismo número. De esta manera, si yo tengo 815.000 entre 1, me va a resultar el mismo número, 815.000. Entonces, el 1 es el divisor, ¿no?, de cualquier cantidad. Muy bien. El conjunto de divisores, a diferencia de los múltiplos, este sí es limitado. Los múltiplos son ilimitados, pero estos sí son limitados. Vean acá, ¿no? En cambio, si ven aquí en esta tablita, tenemos puntos suspensivos porque puede continuar, ¿verdad? Pero acá no. Aquí está esta tablita. Bien, todo número natural es divisor de sí mismo. Aquí, este es el ejemplo. Todo número natural es divisor de sí mismo y el resultado siempre va a ser la unidad. Perfecto. Aquí tenemos números primos y números compuestos. Un número primo es aquel que es divisible entre la unidad y entre sí mismo. O sea, solamente tiene esos dos divisores. Y un número compuesto tiene pues más de dos divisores, ¿no? Bueno, aquí también tenemos la criba de Eratóstenes. ¿Y para qué nos sirve la criba de Eratóstenes? Esto básicamente es una tabla que construimos colocando del 1 hasta el 100, ¿ya? Y con la criba de Eratóstenes yo puedo obtener los divisores, perdón, los múltiplos y divisores, ¿ya?, de un número determinado que te den. Por ejemplo, aquí me piden encontrar los números primos menores que 100, por eso que he enumerado del 1 al 100. Entonces lo que yo quiero encontrar es los números primos en este caso. Y para ello, por ejemplo, aquí el 1 no es primo, tampoco es compuesto. Entonces, como es un número raro, simplemente lo vamos a obviar. Esto es lo primero que tenemos que sombrear, ¿no? Aquí, bueno, debería de haberle colocado de otro color para que se diferencie de los demás. El 2 sí es un primo, porque es divisible entre la unidad y entre sí mismo. El 3 también es divisible entre la unidad y entre sí mismo, ¿verdad? El 4 es un número compuesto, porque aparte de ser divisible entre la unidad y entre sí mismo, también es divisible entre 2. Entonces, como ya tiene más de 2 divisores, en este caso tendría 3 exactamente, entonces ya pasa al grupo de los números compuestos. Entonces, lo primero que debemos hacer es, vamos a tachar todos los múltiplos de 2 que encontremos acá. 2 menos el 2, o sea, vamos a tachar todos los múltiplos de 2 menos a sí mismo, o sea, menos el 2. ¿No? 2, no, el 2 no lo vamos a tachar, sino el 4, el 6, el 8, el 10 y así. En cuanto al 3, vamos a también sombrear a todos los múltiplos de 3 menos a sí mismo, o sea, el 3 no. O sea, al 6, al 9, al 12, al 15 y así. Y luego al final nos quedaremos con los, digamos, los números primos menores que 100. Bien. Y por último tenemos acá el teorema fundamental de la aritmética. O sea, todo número puede ser descompuesto en factores primos. Ese es el teorema fundamental de la aritmética. Y bueno, no hay que cuestionar este teorema fundamental porque ya fue demostrado por Gauss, un matemático, hace muchísimos años. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, en primer lugar, reconocer qué es un factor, ¿no? ¿Qué es un factor? Un factor es un número el cual está siendo multiplicado con otro. Le llamamos factores, ¿no? O también le podemos llamar multiplicandos. Por ejemplo, acá me piden descomponer un número compuesto. No, para descomponer un número compuesto, por ejemplo, el 180, aquí estamos trabajando con el ejemplo de este número compuesto, porque el 180 tiene más de 2 divisores, es obvio, ¿no? Porque es una cantidad grande. Entonces lo vamos a descomponer en sus factores primos. Cuando digo en sus factores primos es porque los divisores que yo les voy a ir encontrando tienen que ser primos, o sea, tienen que ser 1, 2, 3, 5, 7, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo. Para ello coloco el 180, vamos a colocarle una línea vertical hacia la derecha y ahí iremos nosotros tanteando, ¿no? A ver, ¿este número es divisible entre 2? Sí, ok. Entonces 180 entre 2, 90.
¿El 90 es divisible entre 2? Sí, ok. Entonces 90 entre 2, 45, y así. 45, a ver, ¿es divisible entre 2? No. Entonces buscamos al siguiente, o sea, 3. 45 es divisible entre 3, sí, perfecto. Entonces 15 ya. Y de ahí voy tanteando, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no es divisible, 5 ya no es divisible entre 3, ¿no? Entonces es divisible entre 5, hasta que llego hasta la unidad. Entonces la descomposición de 180 en sus factores primos sería 2 por 2 por 3 por 3 por 5, porque al ser multiplicado cada uno de esos factores primos, recalco, digo primos porque todos estos son primos, son números primos, ¿no? Entonces, al multiplicar todos ellos voy a obtener esta cantidad, pues 180, ¿verdad? Y luego ya aquí, mira, el 2 aparece 2 veces, entonces conviene expresarlo en una potencia, 2 al cuadrado. El 3 aparece 2 veces, entonces conviene expresarlo en una potencia, 3 al cuadrado, y el 5 como aparece solamente una vez queda ahí expresado. Entonces tenemos una multiplicación de factores primos para expresar un número compuesto. Bien, eso lo que acabo de explicar hace un momento es lo que está aquí, ¿no? La descomposición de un número compuesto en sus factores primos también es llamada descomposición canónica, ¿ya? Ahora, para hallar la cantidad de divisores de un número, no siempre voy a hacer la descomposición canónica para ir contándolos unos por uno. Pero ¿qué pasa si son cantidades muy grandes? O sea, mi descomposición canónica va a ser bastante larga. Entonces, para ello podríamos nosotros trabajar con esta fórmula, ¿no? Si n es el número compuesto, el cual ha sido expresado, ¿no? Por productos de factores primos, que estos ya están expresados en potencias, entonces la cantidad de divisores primos sería, vamos a utilizar sus potencias. Si la potencia de la A es X, entonces ponemos acá X más 1, todo en paréntesis porque se va a ir multiplicando con los otros, ¿no? Entonces, si la potencia de B o del factor primo B es Y, entonces Y más 1, que está multiplicando al otro, paréntesis. Y si la potencia de C es Z, ¿no? Entonces, sería Z más 1. Miren, en el ejemplo anterior, por ejemplo acá, ¿no? Cantidad de divisores sería, solamente trabajando, a ver, voy a ver mi lapicito, rapidito. Aquí creo, ya. Entonces, aquí sería cantidad de divisores que tendría 180. ¿Ven que cada vez escribo más rápido? Porque muevo el dedo más rápido ya. A ver, entonces trabajaría solo con las potencias. Primero con esta, con 2. Sería 2 más 1. ¿Qué multiplica a quién? A ver, ahora vemos la otra potencia. La potencia del 3 también es 2. Ya sería 2 más 1. Estoy averiguando cuántos divisores tiene. Ya, ahora la potencia del 5. ¿Aparece acaso potencia? No, ¿verdad? Entonces se sobreentiende que es la unidad, ¿no? Se sobreentiende que es la unidad, entonces sería 1 más 1. A cada una de las potencias le sumo 1, ¿no? Y luego multiplico esas tres cantidades, miren. Por ejemplo, aquí, 2 más 1, 3. Ay, este 3 sí me salió muy feo. A ver, ¿está multiplicando a quién? 2 más 1, 3. Y por último, acá 1 más 1, 2. Entonces, estas tres cantidades se están multiplicando por ellos que los estoy poniendo en paréntesis, ¿verdad? Entonces acá 3 por 3, 9. Por 2, 18. Mira, tiene 18. Tiene 18 divisores. ¿Cuáles serían? La unidad, o sea, el 1, el 2, el 3, el 5, pero puede tener más también, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos calculando el de 120, ¿no? El de 120, pero aquí no le han puesto la descomposición, y aquí está, ¿no? La descomposición canónica de 120, ¿no? 2 al cubo por 3 por 5, y hemos trabajado con sus potencias. Muy bien, entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos para que puedan ustedes analizar, ya hice uno de ellos, y aquí es importante recordar los criterios de divisibilidad, ¿ya? A ver qué más nos falta, criterios de divisibilidad, nada más.
A ver, tenemos que tener en cuenta los criterios de divisibilidad. ¿Por qué? Estos criterios de divisibilidad nos ahorran mucho tiempo. Cuando te presenten una cantidad, un número compuesto, según la última cifra, según las dos últimas cifras, o la suma de sus cifras, te pueden dar indicadores de que si son divisibles por 2, por 3, por 5, ¿no? Entonces, mira, si uno dice acá divisibilidad por 2, este es un criterio. Hay divisibilidad por 2, acá estamos hablando de la divisibilidad por 3, por 4, por 5, por 6 y por 10. También podríamos hablar de la divisibilidad por 7 y por 11, pero son como operaciones bastante complejas que no nos vamos a entrampar ahorita en eso. Por ejemplo, acá tenemos divisibilidad por 2. ¿Cuándo reconocemos nosotros que un número es divisible por 2? Cuando termina en 0, ¿no? Cuando termina en 0 o la cifra que está en el lugar de las unidades es par. Cuando es par o cuando termina en 0. En este caso, mira, 44. Allá el 4 es par, ¿no? Divisible por 2. 56. Entonces, el número que está en la unidad es 6. 6 es par, divisible por 2. 328, 8 es par, divisible por 2, ¿no? 5130, la última cifra, o la cifra de las unidades es 0. Es divisible por 2. Mira, es muy fácil reconocerlo. Y no tendríamos que estar tanteando y hacer operaciones para cada uno. La divisibilidad por 3 también es muy sencilla. ¿Qué hacemos? Sumamos todas sus cifras. Y si esa suma es un múltiplo de 3, entonces ese número es divisible por 3. Por ejemplo, acá, 120. Si yo sumo 1 más 2 más 0, me resulta 3. Y 3 es múltiplo de sí mismo, o sea, de 3. Tengo acá 1233. Perfecto, entonces voy a ver. Analizo 1 más 2, 3. Más 3, 6. Más 3, 9. Esa suma, 9 es múltiplo de 3. Perfecto, entonces este número, 1233, es divisible por 3. La divisibilidad por 4. Entonces, mira, esta divisibilidad por 4, déjenme un momento, voy a conseguir mi pluma, muy bien. La divisibilidad por 4 es muy sencilla. Simplemente voy a tomar el número que está en el lugar de la unidad y de la decena. O sea, los dos últimos números. Así, más entendible. En este caso, el 28. ¿El 28 es múltiplo de 4? Sí, porque 7 por 4 es 28. Entonces es divisible por 4. Es nada más. Mira, o si los dos últimos números son ceros, también es divisible por 4. También. Entonces, ya está. Es muy fácil de reconocer. La divisibilidad por 5. Si el número termina en 5 o en 0, es divisible por 5. Es muy sencillo. La divisibilidad por 10. Si el número termina en 0, o sea, el número que está en el lugar de las unidades es 0, entonces ese número es divisible entre 10. Es muy sencillo. Y la divisibilidad por 6, bueno, aquí sí hay un poquito más de trabajo, porque un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2, utilizando el criterio de divisibilidad por 2, y es divisible por 3. ¿Qué quiere decir? Que tiene que cumplir las dos características. O sea, tiene que terminar en número par o en 0 para que sea divisible por 2, y además la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3 para que sea divisible por 3. Entonces, si cumple esas dos condiciones, ese número que tú estás analizando, entonces es divisible por 6. Aquí hay un ejemplo. Mira, 5.532 termina en 2, en número par. Es divisible por 2. Si sumamos sus cifras, 5 más 5, 10, más 3, 13, más 2, 15. 15 es múltiplo de 3, también es divisible por 3. Por lo tanto, como cumple las dos o los dos criterios de divisibilidad, ese número es divisible por 6. Con lo cual hemos terminado con los saberes previos. Chicos, ahora sí están listos para resolver sus situaciones significativas planteadas para el día 3 y para el día 4. Muchas gracias por prestar atención. Nos vemos en clase.